Bueno, muy buenos días. Agradecemos la presencia de todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta conferencia internacional sobre trabajo y empleo para las personas con discapacidad que realiza la Comisión de Personas con Discapacidad y su entorno familiar de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, organización que agrupa a más de 70 partidos políticos de 30 países de la región. Agradecemos la presencia y participación del doctor Jorge Balvin, quien es el coordinador de la Comisión de Personas con Discapacidad de la COPAL, y agradezco también de manera particular a Gaby Bruno, quien también forma parte y es una mujer muy activa dentro de esta comisión. Y también agradezco a todas y todos los que nos acompañan este día en esta conferencia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás. Y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida por medio de un trabajo elegido libremente y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. Si bien se ha reconocido Grace. incluso en otras conferencias que hemos realizado aquí en otras ocasiones, existen avances en la inclusión de las personas con discapacidad y que cada vez más ocupan un lugar importante en las discusiones de las políticas públicas. También es una realidad que la plena inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo un objetivo que aún no se alcanza en su totalidad. Por ello, desde la COPAL y su Comisión de Personas con Discapacidad y su entorno familiar, se trabaja para continuar intercediendo en los partidos políticos y en los países de la región para que se diseñen políticas públicas en materia no solo de trabajo, sino también de salud, de educación y participación política a favor de las personas con discapacidad hasta lograr un futuro inclusivo de todas y cada una de las personas con discapacidad. Agradezco nuevamente su presencia y a continuación cedo la palabra a nuestra secretaria ejecutiva de la COPAL, la diputada Sofía Carvajal, quien nos va a dar unas palabras para inaugurar esta conferencia. Adelante, diputada, la escuchamos. Hola, muy buenos días, Erika. Muchas gracias por tu introducción. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para darles la bienvenida. Gracias, Gaby Bruno, por estar aquí. Doctor Balvin, muchas gracias también por la iniciativa de esta conferencia internacional. Mi querido Jorge Mirabal, el coordinador de comisiones. Me da mucho gusto saludarte también y a todos los amigos y amigas que nos acompañan, a Fabio Salinas, muchas gracias. Pues como decía Erika, justamente estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta conferencia internacional. Es importante que podamos seguir con nuestro entusiasta con sus trabajos. Como siempre lo he dicho, cada vez que entramos aquí es de las comisiones que más éxito tiene y que más trabajo presenta en esta conferencia de partidos políticos de América Latina y el Caribe. Así es que me congratulo de poder estar aquí en este momento, que es al inicio. No podré quedarme todo el evento porque tengo una actividad con nuestro presidente Alejandro Moreno, pero estaré muy pendiente de las conclusiones que de esta conferencia deriven. Muchísimas gracias por su asistencia, por su interés y por su entusiasmo. Gracias, Erika, por atendernos en esta ocasión. Muchas gracias, diputada. Quiero agradecer también la presencia el día de hoy de Fabio Salinas, quien también forma parte de la Comisión
de Personas con Discapacidad, a Jorge Mirabal, quien es muy activo también dentro de esta y de todas las comisiones que integran la COPAL, ya que es el coordinador general de comisiones. Y a continuación vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Jorge Balvin, quien es economista y catedrático universitario, tiene un doctorado en educación, presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo, integrante del programa Hemiciclo Postal de la Fundación Frederick Ebert, consultor técnico del PNUD en el Congreso de la República, miembro de la sociedad civil ante la OEA, coordinador nacional del Frente para Personas con Discapacidad y Familiares de Perú, y coordinación, como mencionamos hace un rato, coordina él la Comisión Especial de Personas con Discapacidad y su entorno familiar de la COPAL. Adelante, doctor Balvin, tiene usted la palabra, lo escuchamos. Días. En primer lugar, un saludo muy especial al presidente de la COPAL, a nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, a nuestra directora ejecutiva Sofía Carvajal Isunza, a nuestra querida Erika Moedo, que permanentemente nos apoya, a todos los miembros de la comisión y por supuesto a mi tocayo Jorge Mirabal, quien es coordinador general de comisiones. Este es un evento muy importante y aprovecho la oportunidad, dado que el día de mañana es el Día Internacional del Trabajo, enviar un saludo a todos los trabajadores de América Latina, del Caribe y del mundo, muy en especial a los trabajadores con discapacidad y también, por supuesto, a aquellos que permanentemente están buscando incluirse laboralmente, digamos, en los mercados tan competitivos que tenemos. Quería también señalar fui a verlo y me dijo que sí. Y digo, así nomás presento expediente. No, Le pido por favor a la persona que tiene abierto su micrófono que lo cierre porque no podemos escuchar la intervención del doctor Balvin, por favor. Compañera Rosa, a favor de cerrar tu micrófono. Mónica, Sofía Pacheco y Cristal, Erika, por favor, compartir pantalla. Solicito compartir pantalla, por favor. Sí. Permítame un momento, la persona que nos está apoyando ahorita lo apoya en esto. Correcto, correcto. Ya. Correcto, entonces, reitero mis saludos a todos los participantes y como decía también, dado que mañana es el Día Internacional, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, un saludo muy especial a todos los trabajadores de América Latina, del Caribe y del mundo, muy en especial a los trabajadores con discapacidad y también a todos aquellos que permanentemente están buscando incluirse laboralmente. Lo segundo, lamento informarles de que nuestro querido compañero y amigo Henry Atto, quien iba a participar en este evento, lamentablemente ha sido, digamos, llevado al hospital porque tiene problemas de salud, lo cual le impide participar, muy a pesar nuestro, de este importante evento. Bien, entonces, empezamos con nuestra posición. El tema del trabajo y empleo para todas las personas, y muy especial para las personas con discapacidad, es una actividad vital. Porque mediante el trabajo y el empleo nosotros podemos obtener los ingresos que nos permitan cubrir el conjunto de necesidades que tenemos como personas, más aún si somos parte de una familia, más aún que somos parte de una sociedad. Entonces, para nosotros, trabajo y empleo es un aspecto vital para toda persona
y en especial para las personas con discapacidad. Nosotros siempre en nuestros eventos hemos señalado que es necesario que cada uno de nosotros en forma individual o grupal sepamos defender nuestros derechos. Sin embargo, para poder defender nuestros derechos, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos. ¿Cómo defiendo mis derechos si no los conozco a cabalidad? Por eso la importancia de esta conferencia. Y en la primera transparencia que estoy poniendo, pongo, digamos, el aspecto del trabajo y empleo en el marco constitucional de mi país, el Perú, la actual Constitución de 1993. Como ustedes saben muy bien, la Constitución viene a ser la ley de leyes, la matriz, la madre de la legislación a nivel de todos los países. Entonces, es importante conocer qué dice el marco constitucional con respecto a nosotros. En mi país, el artículo primero dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. A veces nos preguntamos nosotros, parece redundante decir persona humana, ¿es que hay otro tipo de personas? Nos preguntamos. Sí, en el mundo real existen lo que se llaman también las personas jurídicas, que son figuras legales que se crean justamente para poder constituir empresas, instituciones, organismos públicos y privados, de toda índole. Este artículo primero es importantísimo resaltarlo, por cuanto dice que si hubiera una controversia entre una persona humana, es decir, nosotros, y una persona jurídica, una empresa, un organismo público o un organismo privado, el Estado mismo en sí, que es, digamos, la sociedad jurídicamente organizada, si hubiera una controversia, el artículo primero dice que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana. ¿Es importante fortalecer el Estado? Por supuesto. ¿Es importante fortalecer la sociedad? Claro que sí. Pero no nos olvidemos que lo fundamental es fortalecer a la persona humana, a su bienestar, a que cada día tengamos mejores condiciones de vida en todos los niveles para tener una inclusión a la sociedad. El artículo 7 de nuestra Constitución dice: está relacionada a las personas incapacitadas para valerse por sí mismos. Dice: tenemos derecho a un régimen legal de atención, protección, de seguridad. Esto es importante porque este artículo 7º va a ser desarrollado más adelante, porque ustedes saben muy bien que cada artículo de la Constitución se desarrolla en leyes, en la legislación nacional, lo que se denominan las normas de desarrollo constitucional. Vamos a ver después cómo este artículo 7 se desarrolla constitucionalmente en normas específicas de carácter nacional. El tercer artículo, importantísimo en materia laboral, ya específicamente hablando. En nuestro país el artículo 23 dice algo importantísimo. Dice que la madre que trabaja, el menor que trabaja, el impedido que trabaja, porque ese era el término que se usaba en la década de los 90, nuestra Constitución del año 93, el término impedido ahora es persona con discapacidad. Dice que estos tres sectores, madre que trabaja, menor que trabaja y persona con discapacidad que trabaja, tenemos una protección laboral especial. Y recalco este punto para tenerlo en cuenta. Tenemos una protección laboral especial, es decir, los trabajadores con discapacidad no pueden ser tratados como cualquier trabajador. Tienen una protección laboral especial por su propia condición de discapacidad. Eso se desarrollará más adelante. El artículo 26 también es importantísimo porque dice cuáles son los principios que regulan la actividad laboral. Son tres principios fundamentales. En primer lugar, el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.
El hecho de tener una discapacidad no involucra ser discriminado, ser excluido, sino que tiene también las mismas condiciones para tener acceso en equidad de oportunidades. El segundo punto dice algo que muy pocas veces se conoce, pero hay que difundirlo, que los derechos laborales son irrenunciables. Los derechos laborales son irrenunciables, de acuerdo a la Constitución vigente en el Perú en estos momentos. Y también dice algo muy importante, que precisa mucho más lo que señala el artículo primero. Dice, en el caso de que haya una duda en la normatividad entre una controversia entre un trabajador y su empresa, por ejemplo, si hubiera alguna duda en la normatividad, hay un principio que dice indubio pro operari. Quiere decir, la duda favorece al operario, la duda favorece al trabajador. Y lo último que hemos tomado en cuenta nosotros, de acuerdo a nuestro análisis, es la cuarta disposición final transitoria de nuestra Constitución en el Perú. ¿Qué dice? Que el tema de derechos, el tema de libertades, se enmarcan dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, y de los tratados internacionales que hayan sido suscritos y ratificados por el gobierno de turno, en este caso el gobierno peruano. Ahí viene, vamos a ver, la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, a todos los asistentes, a todos aquellos que estamos comprometidos en la defensa, en la promoción, el cumplimiento de nuestros derechos y específicamente en el derecho al trabajo y empleo, debemos tener en cuenta estos artículos de nuestra Constitución. Artículo 1, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 7, que tenemos derecho a un régimen legal de atención, de protección, de seguridad. Artículo 23, que tenemos una protección laboral especial. Artículo 26, que tenemos nosotros 3 principios: igualdad de oportunidades, no discriminación, los derechos son irrenunciables, y en el caso de duda entre una persona humana, es decir, en este caso un trabajador, y una persona jurídica cualquiera, indubio pro operario, la duda favorece al trabajador. Y todos los temas de libertades y de derechos deben ser interpretados en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el gobierno. Yo creo que estos elementos deben ser, a mi entender, grabados, deben ser repasados, deben ser digamos, puestos en nuestro conocimiento, porque es necesario conocer nuestros derechos para saber defenderlos, en este caso, específicamente en materia laboral. Siguiente, por favor. En el segundo punto, sobre los tratados internacionales, existen muchos tratados internacionales, pero hay uno que para nosotros es sustancial en estos momentos, tiene vigencia plena en estos momentos. Es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas, que, como ustedes saben, ha entrado en vigencia a partir del 3 de mayo del 2008. Es decir, la Convención tiene plena vigencia a partir del 3 de mayo del 2008. Este tratado internacional, artículo 27, reconoce el derecho al trabajo y al empleo para las personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades, sin discriminación, y todos los estados partes, se dice estado parte, aquel estado que lo ha suscrito y ratificado, tiene la obligación de emitir normas legales, de establecer cuotas laborales, de establecer una serie de principios, una serie de reglamentos que justamente complementen, ejecuten lo que la Convención está señalando en su artículo 27. En ese sentido es importante también, por supuesto, analizar toda la Convención, pero en el caso específico de trabajo y empleo, artículo 27, que es fundamental para nosotros. Siguiente, por favor.
Ya en el marco de la legislación nacional, caso Perú, en el marco de la legislación nacional, tenemos nosotros en plena vigencia, la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Ley que fue promulgada el 24 de diciembre del 2012, por insistencia del Congreso de la República, dado que el gobierno de entonces lo observó, no lo quiso promulgar, y fue el Congreso de la República quien lo promulgó por insistencia, por acuerdo unánime de los señores congresistas. ¿Qué dice la Ley General de la Persona con Discapacidad? Muchos aspectos, pero en el caso específico que nos, digamos, señala en estos momentos, tenemos el artículo 49, que es fundamental conocer y difundir. Artículo 49. ¿Qué dice el artículo 49? Señala que el sector público tiene la obligación, y reitero esta parte, está obligado a tener dentro de su personal un mínimo de un 5% de trabajadores con discapacidad. Un mínimo de un 5%. De acuerdo a la información que tenemos, en estos momentos, en el caso peruano, en el sector público tenemos 1,5 millones de trabajadores en planillas, o sea, formalmente establecidos. Quiere decir que en cumplimiento a este artículo 49.1, el Estado peruano debe tener como mínimo 75,000 trabajadores con discapacidad a nivel nacional en todos los sectores y niveles de gobierno. Todavía no se ha logrado ese cumplimiento y en eso estamos trabajando. 75,000 puestos de trabajo en el sector público como mínimo y con carácter obligatorio, artículo 49 de la ley 29973. Pero asimismo también dice, en el caso privado, dice también con carácter obligatorio, todos los empleadores privados que tengan más de 50 trabajadores en el Perú están obligados a tener un mínimo de 3% del total de sus trabajadores a trabajadores con discapacidad. 3%. De acuerdo a la información que tenemos, más o menos se estima formalmente en el Perú 5 millones de trabajadores en el sector público, por lo tanto, 3%, estamos hablando no menos de 150,000 trabajadores con discapacidad que deben laborar en el sector privado, pero laborar con derechos, porque eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dicen los tratados internacionales, con derechos, en planilla, formalmente, digamos, contratados, incorporados, tanto en el sector público como en el sector privado. El 49 punto dice también algo muy importante. Nosotros sabemos que generalmente el sector público hace contrataciones permanentes de personal. Pero ¿qué dice el artículo 49, inciso 2? Dice, previamente a cualquier concurso que haya, se tiene que verificar el cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad. Quiere decir, por ejemplo, si en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se piensa contratar a trabajadores, lo primero que tiene que hacer Recursos Humanos del Ministerio es decir, ¿estamos cumpliendo con la cuota laboral del 5%? Si no lo estamos cumpliendo, entonces tenemos que darle prioridad al cumplimiento. No es algo inmediato, por supuesto, es un proceso gradual, pero tiene que ir dándose, ¿no? Tiene que ir dándose. Y el 49.4 también es importante. Nosotros cuando impulsamos esta legislación, dijimos, ¿qué pasa cuando un trabajador con discapacidad fallece, se jubila o es despedido legalmente por falta grave o renuncia al puesto? Dice la ley, dice ese artículo, que ese puesto de ese trabajador con discapacidad debe ser cubierto por otro trabajador con discapacidad previo concurso. Entonces, esto es importantísimo también difundir y hacerlo conocer porque muchas veces se desconoce. La ley 29973 tiene avances, pero también tiene retrocesos. En este caso, laboralmente, en cuanto a los avances,
tenemos la cuota laboral, 5% en el sector público como mínimo, 3% en el sector privado como mínimo en aquellas instituciones que tengan más de 50 trabajadores. Por otro lado, tenemos prioridad en la contratación en los diferentes sectores y niveles de gobierno, y también en el caso de que algún trabajador con discapacidad renuncia, fallece, es despedido legalmente o se jubila, ese puesto tiene que ser cubierto por otro trabajador con discapacidad. Como ustedes pueden haber escuchado en esta pequeña primera, digamos, disertación, existen importantes derechos consagrados en la Constitución, en tratados internacionales y en la legislación nacional. Sin embargo, hay un déficit en su cumplimiento. Son derechos que se acatan, pero que todavía no se cumplen. Entonces, ¿cuál tiene que ser la estrategia nuestra como personas con discapacidad, como dirigentes, como integrantes de la COPAL y de otros foros internacionales? Nuestra tarea como dirigentes es hacer las incidencias del caso, las acciones del caso, para que se cumpla los derechos que están consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales y en la legislación nacional. Esa tiene que ser nuestra estrategia. ¿Lo podemos hacer solos? No. Lo tenemos que hacer en forma organizada. Pero para que se cumplan estos derechos, primer requisito, conocerlos. Por eso esta primera parte es para un poco motivar a nuestros compañeros y hermanos con discapacidad que nos están viendo y escuchando en estos momentos a que analicemos, estudiemos, nos preparemos para que podamos saber defender nuestros derechos. Siguiente. La siguiente diapositiva es con respecto al análisis FODA. Ustedes saben muy bien, el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, es válida tanto para el aspecto personal como para el aspecto institucional. ¿No es cierto? Sócrates, ese gran filósofo griego, Sócrates decía, conócete a ti mismo. Si nosotros no nos conocemos, nadie nos va a conocer. Y en ese sentido, el análisis FODA justamente nos permite a nosotros conocernos realmente qué somos. En el aspecto interno, cada uno de nosotros tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. ¿Cómo hacemos para que, teniendo fortalezas y debilidades, podemos incursionarnos, en este caso, al mercado laboral, para aprovechar las oportunidades y superar las amenazas que se presentan? Dado que hoy día, en estos años, y es seguro que en los próximos años, vamos a tener un mercado laboral altamente competitivo con los avances de la inteligencia artificial, de la cibernética, la robótica, ¿no? Que están compitiendo con nosotros. Y entonces tenemos que prepararnos para ello. En el aspecto interno, ¿qué fortalezas tenemos? Es lo primero, cada uno nosotros tenemos que saber analizar. No engañarnos, porque si nos engañamos nosotros mismos nos hacemos daño. Tenemos que ser objetivos, cada uno en su lugar, en su casa, en el lugar donde se encuentre. Yo como persona quiero conocerme a mí mismo, quiero hacerme un análisis FODA. ¿Qué fortaleza tengo? ¿O qué fortaleza debo tener para incursionar en el mercado laboral? Para nosotros, la primera fortaleza es tener estudios, estar preparado, estar capacitado para asumir una responsabilidad. La segunda fortaleza es tener experiencia laboral. Y la tercera fortaleza que nos apoya, en este caso la legislación, es que existan beneficios tributarios para los empleadores, que puedan, digamos, cubrir los ajustes razonables, todas las necesidades que tengamos nosotros como trabajadores con discapacidad en la empresa o en la institución pública. Esto es lo primero. Entonces, si yo quiero tener acceso al mercado laboral, primeramente tengo que estar capacitado, tengo que ser competente, tengo que tener experiencia, tengo que estar
con el apoyo del Estado mediante los beneficios tributarios. Esa es la primera obligación. En cuanto a debilidades, ¿qué debilidades tenemos? Bueno, si no tengo estudios, si no estoy capacitado, ¿cómo puedo pedir o cómo puedo solicitar un acceso al mercado laboral? Si no estoy preparado, no estoy capacitado, no estoy habilitado. En segundo lugar, no tengo experiencia. Ninguna experiencia laboral. Y en tercer lugar, el Estado se desatiende de nosotros y no otorga beneficios tributarios a los empleadores. Entonces, tenemos nosotros que partir de esa realidad. Cada uno de nosotros respondámonos a nosotros mismos qué fortalezas tenemos, qué debilidades tenemos para incursionar al mercado laboral. Porque imagínense ustedes, voy a un centro de trabajo, a una empresa y digo, solicito empleo. ¿Qué nos dice el empleador primeramente? ¿Qué sabes hacer? No, yo soy una persona con discapacidad. Está muy bien, pero ¿qué sabes hacer? ¿Para qué eres competente? ¿En qué puedes ayudar a mi empresa o a mi institución? No, la ley dice la cuota laboral. Correcto, hay una cuota laboral. Pero para que entres a la institución, tienes que demostrar que tienes preparación, demostrar que tienes experiencia, demostrar que va a ser útil a la institución. Estamos en una sociedad tan competitiva y una sociedad tan deshumanizada que ahora ya el asistencialismo, la compasión, va perdiendo camino. Y hoy en día nosotros mismos tenemos que demostrar que discapacidad no es incapacidad. Que tenemos debilidades, por supuesto, pero también podemos tener fortalezas en base al estudio, a la experiencia, en base, digamos, a la participación en todos los demás. Y que no haya la justificación que a veces escucho cuando dicen, no tengo plata para ir a la universidad, no tengo plata para ir al instituto. Compañeros, los que entramos a internet, a las redes sociales, podemos encontrar cursos gratuitos de diversas universidades, institutos, organismos, y acá por eso mi agradecimiento y felicitación a la COPAL, porque es un aliado estratégico para nosotros, porque nos permite difundir estas ideas completamente gratuitas. Entonces, buscando se encuentra, pero hay que buscarlo nosotros mismos. No pensemos que alguien nos va a solucionar el problema, nosotros mismos tenemos que dar el inicio a la solución de nuestros problemas. Nosotros mismos. Estudio, experiencia, capacitación, competencia, autoestima, porque a veces nuestros compañeros y compañeras al tener una discapacidad ya se deprimen, se sienten menos que otros. No. Discapacidad no es incapacidad. Y entonces, en base a las fortalezas que tengamos, podemos aprovechar las oportunidades. ¿Qué oportunidades podemos aprovechar? Por supuesto, soy una persona con discapacidad, la ley me otorga una cuota laboral, la ley otorga beneficios tributarios a los empleadores, y si a eso le agrego que tengo estudios, que tengo experiencia, que tengo competencia, he desarrollado capacidades, evidentemente esa estrategia nos va a permitir incursionar en el mercado laboral. Pero si yo digo, soy una persona con discapacidad, tengo la cuota laboral, pero no me capacito, no me preparo, no soy competente, entonces va a haber mucha renuencia, mucha dificultad para el acceso al mercado laboral. ¿Y cuál va a ser la amenaza? La amenaza va a ser que vamos a seguir siendo excluidos, relegados, desempleados, subempleados y sujetos a limosnas o a la compasión de la gente. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros, las personas con discapacidad, señalemos claramente, necesitamos equidad de oportunidades, necesitamos ingreso al mercado laboral y para eso me he preparado, y para eso me he capacitado, y para eso soy competente. Cada uno sabrá en qué puede desarrollar sus actividades. Y entonces, la estrategia nueva que nosotros planteamos al respecto es
¿Qué estrategia debemos emplear? Debemos fortalecer, debemos incrementar nuestras fortalezas y con esas fortalezas aprovechar las oportunidades que se presentan a nivel nacional. Utilizar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades que se presentan a nivel nacional e internacional. Ya no como antes, cuando erróneamente, ¿qué he utilizado? Nuestras debilidades. Soy persona con discapacidad, soy pobrecito, necesito trabajar porque no tengo que comer. Ese lenguaje cada vez va dejando de lado por el tiempo, por los avances de la modernidad. Hoy en día tenemos que demostrar también, es difícil, por supuesto, no es nada fácil, no hay nada fácil, pero es posible que nos, digamos, integremos a los mercados laborales aprovechando las fortalezas que tengamos para aprovechar, digamos, las oportunidades que tenemos. Porque el día que digamos que no tengo fortalezas, ese día se acabó el mundo para nosotros. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Ya, listo. Muchas gracias, doctor Balvin, por su ponencia y sobre todo por sus reflexiones. A continuación, vamos a tener la intervención de nuestra querida amiga y compañera Gaby Bruno, quien es una mujer muy activa en muchas áreas, incluida esta comisión. Gaby Bruno cursó estudios de comunicación social con orientación en educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina. Es subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe e integrante del Grupo de Discapacidad e Inclusión de la Red de Mercociudades. Ha sido representante de las personas con discapacidad ante la Comisión Municipal Asesora sobre Discapacidad, directora provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad de la primera circunscripción del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Es integrante de la Comisión Provincial de para personas con discapacidad de la provincia también de Santa Fe y ha sido expositora en congresos internacionales, así como capacitadora en institutos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la elaboración de proyectos. Adelante, Gaby, tienes el uso de la palabra, te escuchamos. ¿Le podemos abrir el micrófono a Gaby Bruno, por favor? Ahí está. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias en principio, por la existencia de este espacio, que realmente es una comisión que, bueno, nos posibilita y nos permite seguir instalando la temática de la discapacidad. Gracias, doctor Balvin, gracias, Erika, gracias a Fabio, el compañero, a Sofía. Bueno, realmente es muy necesario que podamos sostener, y como lo venimos haciendo en todo este tiempo. Yo vengo, lo escuchaba al doctor Balvin muy atentamente y bueno, me quedé reflexionando porque sí, en muchas cosas adhiero con relación a esto de estudiarnos y esforzarnos y demás, pero por otro lado necesitamos seguir eh, con instancias como esta comisión y como este espacio de conversatorio para poder seguir diciéndole a los estados lo que necesitamos que cumplimenten en cuanto a la posibilidad de que podamos llegar, de que podamos informarnos, de que podamos capacitarnos y demás, porque bueno, eh, hay casos en que las personas con discapacidad sí lo pueden solventar, o sí lo pueden hacer, o sí lo pueden gestionar,
y hay muchos otros en que esto es cuesta arriba y, bueno, el avance de las políticas neoliberales. Yo tengo una gran preocupación en Argentina. En Argentina venimos organizados y organizadas las personas con discapacidad porque, bueno, venimos sufriendo unos avatares muy importantes del actual gobierno nacional, que, bueno, en esto de la motosierra, que lo llevó a la realidad, no fue solo un eslogan de campaña. No sé si están todos al tanto de la situación que está pasando en Argentina, pero bueno, hay un retroceso enorme de derechos y donde las poblaciones más vulnerabilizadas somos las destinatarias de esos recortes, al revés de lo que planteaban la campaña que tenía que ver con la casta. Parece ser que, bueno, los jubilados y jubiladas, las personas con discapacidad, la gente que está ligada a servicio doméstico, la gente que está ligada a cuestiones más del arte y demás, somos las más castigadas con la implementación de estas políticas públicas. Entonces, bueno, vengo a contar un poco cómo es la situación actual. Me costó mucho encontrar datos estadísticos. No sé si a ustedes les pasa que cuando buscan, por ejemplo, en Argentina no hay los suficientes datos para poder decir, bueno, cuántas personas efectivamente con discapacidad estamos empleadas o que estamos en situación de búsqueda de trabajo, búsqueda laboral. Y cuando se hacen las encuestas, bueno, parece ser que siempre somos como una ciudadanía en paralelo y estos datos no contamos. Sí llegué a la información de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, ENDI, que en el 2022 informó que solo alrededor de 20%, del 20% de las personas con discapacidad en edad de trabajar estamos empleadas, comparada con una tasa de empleo general que supera el 60%. Yo, bueno, me reservo porque no sé si no es mucho menor, pero bueno, el 20% igual es un número bajo, ¿no? Dice que, bueno, quienes están empleadas, muchos ocupan trabajos informales o no remunerados, eh, y son muy escasos los lugares de responsabilidad o liderazgo que ocupamos las personas con discapacidad, lo que, bueno, refleja las grandes barreras con las que nos encontramos también para avanzar en la carrera profesional, ¿no? La mayoría de las personas que están empleadas lo están en el sector público, pero bueno, más allá de las normativas vigentes, esto es insuficiente. Como en otros sectores de la sociedad, las mujeres con discapacidad enfrentan más desafíos para acceder al empleo que los hombres con discapacidad, por lo cual la discriminación interseccional y los roles de géneros tradicionales pueden ser factores que contribuyen a esta desigualdad. De las barreras más importantes para el empleo de personas con discapacidad, bueno, está la falta de accesibilidad en los lugares de trabajo, los prejuicios, los estigmas sociales, la falta de oportunidades como educación y formación profesional, que bueno, el doctor Balbín habló sobre eso, pero bueno, esto lleva también a una falta de habilidades necesarias que el mercado laboral requiere, y la resistencia de los empleadores a hacer adaptaciones o ajustes razonables para los empleados con discapacidad. Una de las propuestas, bueno, pensar en necesidades de campañas para reducir estigmas y aumentar la comprensión sobre las capacidades de las personas con discapacidad, fortalecer el cumplimiento de las normas existentes. Con relación al sector privado, las empresas deben implementar programas de capacitación para empleados y a su vez generar, bueno, esto de trabajar por los entornos laborales accesibles, así como también promover todo lo que tiene que ver con la accesibilidad tecnológica, que hoy me está dando una mano grande, pero bueno, es necesario que esto esté a disposición de las personas con discapacidad en los ámbitos laborales. Es imprescindible también involucrar a las organizaciones de la sociedad civil o asociaciones de personas con discapacidad en el proceso de toma de decisiones para asegurar que estas políticas y programas sean efectivamente inclusivos. En el caso de Argentina hay muchísimas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, siempre somos y estamos a disposición de poder pensar y acompañar al Estado en la implementación de las diferentes políticas y programas para que, bueno, realmente sean efectivos y no un como sí, sino una realidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad, como decía al principio, conocida como la ANDIS, está en riesgo. En este momento hay despidos masivos e injustificados, hay recorte en las pensiones nacionales no contributivas, hay eliminación de programas de accesibilidad, se han cerrado muchas sedes en todo el país, porque Argentina es muy, muy grande, tiene distancias muy largas y había diferentes sedes a lo largo del país que se cerraron. Entonces, bueno, ante el retroceso en las políticas públicas con discapacidad que atacan nuestros derechos y nuestras condiciones de vida, yo me pregunto sobre cómo va a ser, digo, me pregunto yo y nos estamos preguntando mucho las personas con discapacidad, algunas de las políticas públicas que existen y que para nosotros eran valiosas, son valiosas, poder pensar cómo van a seguir siendo implementadas o si también van a ser borradas y quién va a estar ocupando este lugar para garantizar estos derechos. Por ejemplo, tenemos un programa en Argentina que se llama Promover Igualdad de Oportunidades para el Empleo, que es del Ministerio de Trabajo. Este programa promueve la inserción laboral de personas con discapacidad a través de subsidios y programas de capacitación, tanto en lo público como en lo privado. Bueno, es una gran incógnita de cómo esto va a continuar. También tenemos la ley, digo, estoy citando o tomé lo que era más trascendente y de mayor anclaje territorial. Después tenemos el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad que está bajo ley, la ley 26.816. O sea, lo anterior era un programa del Ministerio de Trabajo, esto es una ley que tiene como objetivo promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mejorando el acceso al empleo y posibilita la obtención, conservación y progreso en un empleo protegido y regular tanto en el ámbito público como privado. Para ello se deberá promover la superación de las aptitudes, competencias y actitudes de las personas con discapacidad de acuerdo a los requerimientos laborales del mercado, así como también impulsar el fortalecimiento técnico y económico de los organismos responsables para la generación de condiciones protegidas de empleo y producción que incluyan a las personas con discapacidad. Esto se divide en tres, este empleo protegido tiene tres figuras, tres modalidades, perdón, de empleo. Una es el taller protegido especial para el empleo, otra es el taller protegido de producción y otra grupos laborales protegidos. Bueno, tuvimos una reunión hace unos días atrás donde, bueno, hay un gran desconcierto porque esto, no sabemos cómo va a ser la continuidad y hay muchas personas con discapacidad que no, digamos, acceden al empleo protegido quienes no están en condiciones de acceder al mercado laboral competitivo. Entonces, bueno, el acompañamiento que vienen haciendo tanto de la mayoría de los talleres protegidos en Argentina están ligados a organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas fueron constituidas allá tiempo y a lo lejos por grupos de madres y padres que, bueno, y otras, bueno, no tanto, pero muchas, las históricas, están ligadas a asociaciones civiles que las constituyeron, digamos, y que fueron también quienes impulsaron este tipo de legislación que permite y posibilita que un montón de personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual, puedan estar en ámbitos, tanto sea de producción como de generación de un pecunio, que es lo que permite una sostenibilidad. Bueno, hay un gran desconcierto, digo esto, aprovecho también que estamos en una instancia latinoamericana y en una instancia de poder decir cuáles son las dificultades por las que atravesamos los diferentes países para también generar lazos de solidaridad y de pensar cómo se acompaña desde el exterior algunas estrategias para poder pensar y sostener esto. O sea, yo ya no, ni siquiera estamos aspirando a ampliar derechos, sino por lo menos a sostener lo existente. Por otro lado, tenemos como un bastión la ley 25.689, que es del año 2003 y que modifica una ley del año 81, perdón, que vino a ampliar derechos, que tiene que ver con que el Estado Nacional, tanto los organismos descentralizados, o sea, tanto los tres poderes ejecutivos como los organismos descentralizados o autárquicos, y las empresas del Estado y las empresas concesionarias de los servicios públicos,
están obligadas a ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4%. Hoy también el doctor Balbín hablaba de estas leyes de porcentaje, que era entre el 3 y el 5 en Perú, puede ser, si no comprendí mal. Bueno, acá es el 4, dice la totalidad de su personal establece reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por personas con discapacidad. A su vez, también prevé que el Estado controle y sancione el cumplimiento efectivo de esta norma, cosa que tenemos una gran deuda, no hay ni control ni sanción. Y asimismo dice que el Estado asegurará que los sistemas de selección de personal garantizan las condiciones establecidas en el artículo y provean las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a los puestos de trabajo. Entonces me sigo preguntando cómo seguiremos en Argentina con el avance de estas políticas neoliberales cuando somos un sector que necesitamos contar con apoyo, con acompañamiento, con accesibilidad para poder garantizar nuestros procesos de autonomía. En este caso, el acceso al trabajo, ¿no? Al artículo 27 de la Convención. Si el Estado no garantiza el derecho al trabajo, también me pregunto ¿por qué lo tiene que hacer el privado? ¿Por qué el privado va a garantizar algo que el Estado no está garantizando? Y menos si no hay nadie que controle el cumplimiento. Entonces, bueno, pienso que se requiere multiplicar los esfuerzos para abordar estas barreras que son estructurales y sociales y que limitan la participación de personas con discapacidad en el mercado laboral. Tomo de una publicación que hizo la misma Agencia Nacional de Discapacidad, un texto como para cerrar, que dice la inclusión laboral con perspectiva de discapacidad implica mucho más que el ingreso y la contratación de personas con discapacidad. Se logra esta inclusión laboral cuando cada una de las y los trabajadores alcanza el máximo desarrollo de su potencial en relación con los requerimientos del organismo o empresa y goza plenamente de sus derechos a trabajar en condiciones de igualdad, de equiparación de oportunidades, con autonomía, seguridad y desarrollo en su carrera. Es decir, personas con y sin discapacidad ocupan un lugar en el ámbito productivo y laboral, todas valen, aportan valor y desempeñan una función necesaria en la organización. Bueno, pongo la luz de alerta nuevamente. En Argentina estamos lejos de todo esto, estamos alejándonos. Y bueno, pido la solidaridad y la cooperación de los organismos internacionales y de quienes estén trabajando por los derechos de las personas con discapacidad para estar atentos y para velar por que no retrocedamos más en derechos, sino que podamos estar, a la altura de las circunstancias, cumpliendo con lo que indica la Convención, de la cual Argentina adhirió en el año 2008 a la Convención, así que, tiene rango constitucional en el año 2014. Que bueno, necesitamos, sí, como decía el doctor Balbín, estar empoderados, estar formados, estar atentos y estar trabajando por nuestros derechos, hoy más que nunca. Así que celebro y agradezco el espacio y bueno, nuevamente pido solidaridad para Argentina. Muchas gracias, Gaby, por tus palabras y por esta iniciativa para hacer esta conferencia el día de hoy. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a una persona muy joven que es la primera ocasión que participa con nosotros en estas conferencias. Él es Lucas Soto. Él es terapeuta ocupacional, tiene 3 años de experiencia en la labor pública y municipal y es secretario general de la Juventud y consejero nacional del Partido por la Democracia de Chile, que es un partido miembro de nuestra conferencia. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Lucas. Esperamos que
pues nos pueda acompañar, no nada más en este evento, sino en otros que realice esta comisión. Adelante, Lucas, le abrimos por favor el micrófono. Te escuchamos. Parece que tiene problemas con su internet, me están informando, pero bueno, vamos a hacer algo para en lo que se estabiliza su internet. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente y una vez que ya esté el compañero Lucas listo, le daremos después el uso de la palabra. Entonces, bueno, voy a pasar con nuestro siguiente conferencista, que es Vicente Bruno Gallo, a quien agradezco también que esté con nosotros. No veo al compañero Bruno Gallo. Él tiene una carrera bastante larga. Bruno, ya te veo en cámara, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, él tiene un currículum una semblanza muy grande, muy larga. Entonces solamente voy a dar así algunos puntos sobre el compañero Bruno Gallo. Él es egresado de la carrera de Historia por la Universidad Central de Venezuela. Fue director del Plan de Empleo Joven del Ministerio de la Juventud, destinado a ofrecer capacitación en oficios, intermediación laboral y formación como emprendedor a jóvenes desertores del sistema escolar. Él asesoró al equipo de gobierno de Hugo Chávez en la implementación de una política de vivienda y hábitat. En la alcaldía del municipio de Vargas ejerció el cargo de director general adjunto y director de gestión urbana. Funda el movimiento político Solidaridad y fue miembro de su dirección nacional desde el 2017 e integra actualmente el Comité Ejecutivo de Avanzada Progresista. Ha sido articulista en diversos periódicos y revistas, así como conferencista en diversos temas tanto políticos como electorales, literarios e históricos. Desde el año 2019 integra la Mesa de Diálogo Nacional que está negociando con una delegación del gobierno de Venezuela una salida consensuada, pacífica y electoral a la crisis que vive Venezuela. Actualmente, Vicente Bruno Gallo es diputado en las listas de Avanzada Progresista. Damos el uso de la palabra al compañero Bruno Gallo y muchas gracias por estar este día con nosotros participando en esta conferencia. Adelante, Bruno. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir con especialistas en este tema, porque obviamente si ustedes escuchan mi currículum, yo no soy un especialista en el tema de empleo y sus temas allegados, sino más bien soy un político más o menos clásico, ¿no? Sin embargo, cabría decir que la legislatura de la que yo he sido parte, de la Asamblea Nacional, ha sido muy activa en promover empleo y derechos para la población con condiciones especiales y discapacidades, sobre todo para el área laboral. Cabría decir que desde 1999 el tema es incluido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A partir de ese momento Venezuela pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Se incluye el tema en el artículo 81 de la Constitución Nacional y a partir de allí se crea la obligación para los legisladores de desarrollar legislativamente el tema de los derechos en general
de la población discapacitada y de los derechos laborales en particular, que ya de hecho son mencionados como de forma específica en la Constitución. Me llama la atención que el amigo Jorge Balvin cita que la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad de 2008, Venezuela no la firma sino hasta 2013, a pesar de haberle dado cierta importancia al tema. Inmediatamente después de la Constitución se redacta una ley general sobre derechos para las personas con discapacidad, en donde una parte de esta ley está dedicada al tema específicamente laboral y de capacitación laboral. En 2006 se aprueba esa ley, luego en 2012 se aprueba la Ley Orgánica de Trabajadoras y Trabajadores, y en esa ley se ordena que se redacte una ley especial para este tema de la inserción laboral de personas con discapacidad. Entonces, hasta 2013, que es cuando se firma la convención por parte de Venezuela, se ha desarrollado una ley específica sobre derechos para la población con discapacidad, que tiene un capítulo sobre el tema laboral. Se ha desarrollado la ley del trabajo, que obliga a desarrollar una ley especial sobre el tema de inserción laboral de la población con discapacidad, y luego en 2023 se modifica la ley que había citado de 2006 para llamarla, esa ley tiene un nombre un poco más, que desarrolla sobre todo algunos cambios en el lenguaje y se modifica en técnicas legislativas la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad, Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, que se aprueba en marzo de este año. Sin embargo, ya en 2023 se había aprobado la Ley Especial para los Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidades, que ordenaba la Ley del Trabajo de 2012. Es decir, que hay por lo menos, si uno ve la pirámide de Kelsen, la Constitución y los acuerdos internacionales, en la cumbre de la pirámide, luego hay dos leyes orgánicas, la Ley del Trabajo y la Ley Orgánica para la Inclusión. Son dos leyes orgánicas que tienen rango superior a las leyes comunes y corrientes y a las leyes especiales, y también hay una serie de reglamentos que de alguna manera organizan el tema de empleo y trabajo para personas con discapacidad. En todas esas leyes, digamos, se va desarrollando no solamente lo que tiene que ver con el derecho a los derechos específicos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, sino que además se crea una institución que es el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que que de alguna manera regula las políticas públicas que tienen que ver con este tema. Pudiéramos decir que los derechos que consagran este grupo de leyes es parecido a lo que ustedes han estado mencionando. El 5% de la nómina de las empresas públicas, lo dice tal cual, empresas públicas, privadas y mixtas, el 5% de los trabajadores deben ser personas con discapacidad. Pero además obliga diversas leyes a que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad construya un registro de personas con discapacidad, con especial atención a los trabajadores con discapacidad. También consagra el derecho de los padres de personas con discapacidad a la inamovilidad laboral. Es decir, no puede ser despedido un trabajador que tenga un hijo o una hija con discapacidad.
Y finalmente obliga a una institución de larga data que se llama Instituto Nacional de Cooperación Educativa, que desde la década de los 60 se ocupa de la formación laboral de la población excluida del sistema escolar, obliga al INSE a que al menos el 5% de las personas que hacen talleres y cursos en el INSE, cursos de formación para el trabajo, sean personas con discapacidad. Pero, y siempre hay peros, la verdad es que la realidad y las leyes pocas veces son coherentes. Había un intelectual venezolano que decía que las leyes venezolanas eran apolíneas, casi perfectas, pero que en la realidad seguía pasando aquello que en la colonia una vez un consejo, un cabildo dijera, se acata, pero no se cumple. Efectivamente, si el registro de personas con discapacidad tiene apenas y el 10% del mercado laboral es bastante más de 700.000 personas. Sí, unos 10 millones de personas en el mercado privado y unos 5,5 millones en el mercado público, lo cual significaría que al menos el 50% de las personas con discapacidad deberían estar insertas en el mercado laboral. La verdad es que Venezuela, desde hace más de 20 años, está viviendo una situación sumamente curiosa, y es que los códigos en los que se hace política no son códigos, no son los códigos propios de la política, donde hay negociación, diálogo, debate de ideas, sino que son más bien códigos propios de la guerra. Si uno escucha a los políticos venezolanos hablar con contadas Se desconectó el micrófono. Listo. Ok, ahora sí. Entonces, en ese ambiente en el que la confrontación se ha convertido en la norma, en la que la negación del otro se ha convertido en cosa común, bueno, la institucionalidad ha sufrido enormemente. Y cuando la institucionalidad se deteriora, los más afectados son, con toda seguridad, los más débiles desde el punto de vista social. De tal manera que una de las cosas que está ocurriendo es que no hay posibilidad de hacer seguimiento institucional a las políticas que se desarrollan, no hay posibilidad de hacer supervisión o control social de esas políticas, y además, desde entre 2013 y 2023, en esos 10 años, la economía venezolana decreció 80%. O sea, eso significa que si la economía venezolana era un hombre robusto de 100 kilos, en 2023 terminó siendo una especie de alfeñique de 20 kilos. Recién el año pasado, la economía creció apenas 10%. Es decir, que pasó a ser un alfeñique, digamos, realidad, difícilmente pueda hacerse en el mercado laboral las conexiones necesarias para satisfacer políticas tan importantes desde el punto de vista social, pero tan, digamos, comprometedoras para los empleadores públicos y privados, porque aquí hace falta todo el desarrollo de institucionalidad, de capacitación, de selección, de mantenimiento de esos, digamos, registros, porque los registros tienen una expresión nacional, pero también tienen que tener, según la ley, expresiones en municipios y estados.
Y bueno, digamos que estas leyes terminan convirtiéndose en un referente para el ejercicio de derechos para personas con discapacidad, pero todavía falta mucho camino por recorrer para que las leyes apolíneas que solemos construir los venezolanos puedan convertirse en mejor calidad de vida para los trabajadores en general, pero para los trabajadores con discapacidad específicamente. Valga decir, mañana es 1 de mayo, se espera un anuncio de aumento de sueldos y salarios. Desde hace más de 2 años no hay aumento de sueldos y salarios en Venezuela. Se ha bonificado el salario. La gente cobra bonos que no son salarios, es decir, que no tienen incidencia laboral en el cálculo de vacaciones, prestaciones sociales, liquidaciones, etcétera. Entonces, cuando el mercado laboral está así de deteriorado, un mercado laboral tan específico como el mercado laboral para personas con discapacidad, por supuesto que está viviendo momentos difíciles. Entonces, por supuesto, todos aspiramos a que estas cosas mejoren, pero aún la luz al final del túnel no se ve con claridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por tu participación. A continuación, ya tenemos aquí a Lucas Soto, a quien había yo presentado previamente. Entonces, adelante, Lucas, tienes el uso de la palabra. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, Muchas gracias. Bueno, presentarme primero, soy Lucas Soto, secretario general de la Juventud PPD, soy terapeuta ocupacional de profesión y hoy en día me desempeño laboralmente en la municipalidad de San Ramón, que es una de las comunas que compite, que sería Santiago, el Gran Santiago. Del total nacional de la población, el 17,6% tiene algún grado de discapacidad, lo que equivale en cierto sentido a 2.703.893 personas. De ellas, el 11,4% presenta discapacidad severa, mientras que el 6,2% presenta discapacidad leve o moderada. Entonces el Estado chileno igual tiene una gran meta que lograr, que es ocupar a toda la población en situación de discapacidad. Se requieren de harto esfuerzo, se han hecho grandes avances en esta materia. En primer lugar, mencionar, por ejemplo, que Chile se adquiera el Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y por ello nace la Ley 20.422, por ejemplo, entendiendo que en los diversos rangos etarios de la población adulta existe, por ejemplo, de 18 a 29 años, el 9,9% se encuentra o tiene algún tipo de discapacidad, mientras que de 30 a 44 años, el 11,7% presenta algún tipo de discapacidad, y el 45, y de 45 a 59 años, el 17,5% presenta algún tipo de discapacidad. Fundamentalmente allí la tónica que se puede presentar es que a medida que van pasando los años en la población se va aumentando el número de personas en situación de discapacidad en Chile. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado ha propuesto muchas medidas para ocupar a las personas en situación de discapacidad. Una de estas medidas fue la Ley de Inclusión Laboral 21.015, que fue promulgada el 1 de abril del 2018. Esta ley busca asegurar que en todos los puestos de trabajo, ya sea del servicio privado o del servicio público, que tenga más de 100 personas, al menos un 1% del total de las plazas de trabajo, cuente con o sea, una persona en situación de discapacidad y esté contratado por la empresa, sea público o estatal. También esta ley busca eliminar, ¿cierto?, la brecha salarial, la discriminación salarial de las personas que puedan contar con algún tipo de discapacidad en términos de salud mental. Generalmente se da cierta discriminación salarial con personas que tienen
discapacidades intelectuales, de tipo moderado o leve. Entonces, lo que busca la ley 21.015 es ir eliminando esas barreras salariales para equiparar los sueldos de las personas que están en situación de discapacidad y las personas que no lo están. Sin embargo, en la región metropolitana, que es la región más habitada, con un total de 11 millones de personas aproximadamente, hoy en día se está haciendo el censo, entonces ahí vamos a tener los datos más certeros, pero de la región metropolitana, el 19,1% de los habitantes tiene algún tipo de discapacidad. Lo que hay que entender que supera el total nacional son 17,6%, mientras que en la región metropolitana son el 19,1%. De este 19,1%, las personas en situación de discapacidad leve son el 6,7%, y las personas en situación de discapacidad severa son el 12,4%. Cabe destacar que en la región metropolitana el 46,9% de la población adulta en situación de discapacidad está ocupada en algún trabajo, mientras que el 65,3% de la población sin algún tipo de discapacidad se encuentra en ocupación, lo cual igual indica que hay una gran brecha de, de personas en situación de discapacidad sin presencia o sin trabajo. Las personas que están insertas en el mercado laboral en situación de discapacidad corresponden solo al 51%, mientras que el 71,1% de las personas sin discapacidad están presentes en el mercado laboral. Por tanto, a pesar de que hemos avanzado en términos legislativos y hemos adscrito los convenios de derechos para las personas en situación de discapacidad de las Naciones Unidas, aún nos falta mucho para aumentar las plazas de trabajo para las personas en situación de discapacidad. Pero Chile sigue avanzando, se está buscando una mayor participación de las personas y fundamentalmente aquí se hace un gran hincapié en el trabajo de las municipalidades para buscar y encontrarle trabajos a las personas en situación de discapacidad y que no lo tengan, claramente. Yo trabajé durante largo tiempo en la comuna de Huechuraba y ahí había muchos programas para acercar el trabajo a las personas en situación de discapacidad, para buscarles plazas de trabajo. Eso se hacía con la Oficina Municipal Laboral, la OMIL, le decía. Entonces, se hacen esfuerzos a niveles comunales y gubernamentales. También existe el CENSE, que es un programa gubernamental que propone a nivel nacional una serie de capacitaciones gratuitas a personas en situación de discapacidad para que puedan ocuparse en algún trabajo, el que ellos deseen, y puedan ingresar al mundo laboral. Ya que en Chile, la población, o mayoritariamente la población en situación de discapacidad, se encuentra en las comunas periféricas, en las comunas donde hay mayor desigualdad, donde el ingreso es menor. Por tanto, igual el acceso a servicios básicos también suele ser menor y los ingresos por familia también son menores. Entonces es un largo trayecto que hemos intentado recorrer y que se está logrando. Ahora en San Ramón es una de las comunas que tiene un presupuesto muy bajo. Generalmente el presupuesto de San Ramón se compone de, me atrevería a decir, de un 70% del Fondo Común Municipal, que es un fondo común de todas las municipalidades de Chile, que se reparte en las demás municipalidades para tener un piso equiparable para poder financiar los programas de las municipalidades. Y San Ramón, tristemente, es una de las comunas con menor ingreso, Sin embargo, se están haciendo esfuerzos para atraer trabajo y por tanto el día 9 de mayo, post 1 de mayo, el día 9 de mayo, se va a realizar en San Ramón una feria laboral. Esta feria ofrece 1.000 plazas de trabajo para las personas de la comuna y se está dando especial enfoque en la inclusión de personas en situación de discapacidad, porque en San Ramón existe un gran porcentaje de personas en situación de discapacidad totalmente desocupadas. Entonces, lo que está haciendo la municipalidad es darle trabajo. Es darle trabajo a los vecinos y vecinas de las comunas, fundamentalmente en las comunas aledañas,
para también facilitar el transporte. Chile igual ha mejorado su servicio de transporte siendo inclusivo, cuenta con ascensores, las micros están totalmente equipadas con rampas, espacios para las personas en situación de discapacidad, sobre todo las que tienen movilidad reducida y tienen que utilizar silla de ruedas para movilizarse. Chile ha avanzado en la infraestructura inclusiva universal para que todos podamos transitar tranquilamente, sin mayores dificultades por las calles. Y eso también es un gran factor determinante para las personas que tienen que salir a trabajar porque pueden llegar con mayores comodidades a su lugar de trabajo, tienen distintas opciones para utilizar el transporte público y llegar a su trabajo, además que se están mejorando los servicios básicos, aquí en San Ramón al menos hace muy poco, hace 3 meses más o menos atrás, se realizó la presentación y la modernización del COSAM La Bandera, que es un dispositivo de salud mental de atención primaria. Entonces, si bien en Chile aún estamos al debe, debido a que aún existe una gran brecha entre las personas en situación de discapacidad y las personas que no, se están haciendo todo tipo de acciones para ir acortando la brecha poco a poco, sobre todo la brecha salarial. Fundamentalmente en Chile las mujeres son las que no solo a nivel de personas en situación de discapacidad, sino que también al nivel total son las personas que menos plazas de trabajo tienen. Entonces se está ofreciendo igual capacitaciones para las mujeres en especial y para las personas en situación de discapacidad para que puedan ingresar al mundo laboral, para que puedan estar presentes y puedan tener sus ingresos propios y puedan independizarse. En Chile, a pesar de todo ello, las personas en situación de discapacidad son autovalentes, la gran mayoría. Y con estas leyes, y con estos programas, y con estos avances en nuestra sociedad, estamos apuntando a que ojalá la totalidad de la población en situación de discapacidad, que no tenga una dependencia total o severa, pueda salir a trabajar y a contribuir. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas Soto, por tu intervención el día de hoy. Y bueno, desafortunadamente nos faltó un conferencista que me informaron y avisó en su momento el doctor Jorge Balvin que no pudo estar con nosotros por problemas de salud. Así que vamos a proceder por último a escuchar a Jorge Mirabal, coordinador general de comisiones de la COPAL, quien clausurará nuestro evento, y agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy en este importante evento en el que se ha reflexionado sobre la necesidad de incentivar políticas regionales que promuevan el trabajo, el empleo y la autonomía de las personas con discapacidad y de avanzar hacia sistemas de protección social más inclusivos. A continuación vamos a escuchar a Jorge Mirabal, nuestro coordinador de comisiones de la COPAL. Adelante, Jorge, tienes el uso de la palabra, te escuchamos. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos y a todas las que nos acompañaron el día de hoy. Quiero enviarles un saludo de parte de nuestro presidente de la conferencia, el diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas, nuestro gran amigo Alito. También quiero agradecerle a nuestra querida secretaria ejecutiva, Sofía Carvajal Insulza, por las palabras de apertura en esta actividad, Erika Moedano y a todo el equipo de COPAL, que siempre ha estado en todos estos talleres haciendo seguimiento de lo que estamos haciendo. Gran amigo, el doctor Balvin, realmente tanto para el presidente como para todos los miembros de la COPAL, realmente consideramos que usted es una persona que ha logrado impulsar y sembrar
en los partidos políticos y en los políticos de la región este tema de la discapacidad o de las capacidades diferentes como un tema de política nacional, y realmente nos parece que su empuje permite a que la región pueda ser más humana, más vivible y de mayor equidad en medio de la discapacidad que tiene el tema de los discapacitados en la región. Podemos hablar de la discapacidad de las discapacidades frente a estos escenarios políticos tan adversos. Gaby, gran saludo. Gaby Bruno está en Argentina. Realmente nos parece espectacular que hayas participado con nosotros en este foro y que nos hayas podido ilustrar desde Argentina todo lo que ha venido avanzando. Mi gran amigo Bruno Gallo, diputado a la Asamblea Nacional, muy agradecido porque además Bruno nos dibuja un escenario muy interesante, como es que aunque en Venezuela existe una norma robusta en base a la atención del tema de las inclusiones sobre la discapacidad, vemos que no ha sido suficiente para que podamos avanzar en esa desigualdad, lo que nos lleva a pensar que los gobiernos populistas, vengan de donde vengan, sean de derecha o de izquierda, hay que seguir avanzando para que esa cultura acompañada de las normas pueda permitirnos que la discapacidad y la inclusión no solamente sea normativa, sino que hay que generar un movimiento político, cultural, que permita reducir esa brecha de desigualdades. Lucas, para nosotros y para el presidente Alejandro Moreno, es un gran honor ver cómo la juventud se ha venido incorporando a estos temas que son de muchísimo valor generacional, inclusive, porque las normas post-COVID nos han venido cambiando. Es un momento, doctor Balbín, espectacular saber que estamos pronto a la celebración del Día del Trabajador, sobre todo en Venezuela, rememorando los mártires de Chicago y esa gran lucha por la inclusión laboral. Hoy estemos hablando de que esa inclusión no sea solamente por las jornadas laborales, no incluir a todas las capacidades diferentes que hemos tenido en el país. Es de suma importancia para la COPAL que los partidos políticos, las políticas y los políticos que hacemos vida nacional por esta sensibilidad y permitir que estas normas puedan ser ajustadas a los países y que logremos, al menos en la región, tener un equilibrio de un marco jurídico y seguir avanzando hacia el tema cultural de lograr mayor equidad para todos y para todas. Sin más que decir, solamente agradecerles por este apoyo, agradecerles por esta radiografía en algunos de los países. Sigamos avanzando y pueden contar que desde la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y de nuestro presidente Alejandro Moreno, nuestra secretaria ejecutiva Sofía Carvajal, tendrán todo el apoyo necesario para que podamos tener en los parlamentos, en los países, políticos y políticas que nos ayuden a reducir. Gran abrazo y con estas palabras cerramos y avancemos. Gracias, Erika. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos por su participación. Quiero agradecer al compañero Yacer, que está enfermo y nos permitió estar aquí en la parte técnica, quien nos apoyó este día. Gracias, Yacer, y muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo evento, que esperamos sea muy pronto. Los mantendremos informados de cuándo lo realizaremos. Un abrazo a todos y muchas gracias. Excelente tarde.